Vamos a hablar de algo que, bueno, que está arropando a todo el mundo, lo que es la pandemia por el COVID-19. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que esto sea de su un grato contenido y cualquier duda estamos dispuestos a aclarar. Bueno, vamos a darle inicio a nuestra presentación. En el día de hoy inicio esta presentación que me llama muchísimo la atención porque aquí vemos dos manos colocadas en lo que es la base de nuestro planeta con una mascarilla puesta. Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que es la pandemia. ¿Qué es la pandemia? Para muchos desconocido el tema de la pandemia, porque ciertamente ha venido a una nueva pandemia en nuestro mundo. Pandemia viene de la palabra griega que significa somos todos pueblo. En el año en el inicio del siglo, en el 18, perdón, la primera pandemia que tuvimos fue la viruela, si mal no recuerdan. Nadie vivió esta etapa, pero sí nuestros ancestros. Luego lo que fue la peste negra, luego la gripe por C, y entonces ya para el 2019 fue declarado lo que es el brote de una enfermedad por el coronavirus o COVID-19, que es un síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 que fue declarado como una pandemia en marzo de 2020, con una tasa de letalidad sumamente alta, entre 1 a 3%, afectando principalmente a un riesgo a los pacientes adultos mayores y a aquellos con comorbilidades por la enfermedad cardiovascular. A continuación, aquí vemos lo que es la esfera del coronavirus. Aquí vemos la molécula como tal, una molécula esférica o irregular con un diámetro de 125 nanómetros, con RNA de cadena con 30.000 ribonucleicos. ¿Cuál es la importancia de este virus y cómo se ha propagado tanto? Es por su capacidad de adhesión que tiene y por el tamaño de la molécula. Es por esto y por la rápida propagación que ha tenido que esto ha sido una pandemia en todos los continentes. Recuérdense que pandemia la clasificamos o la definimos cuando una enfermedad va más allá de un país. Es todo un continente que traspasa todas las barreras y esto ha sido debido a la gran capacidad de replicación que tiene el virus. Aquí vemos cómo el virus entra a cada una de las células de nuestro cuerpo. Aquí vemos que el virus entra, ya ven aquí arriba lo que es la esfera del virus, cómo penetra la célula, cómo llega al organismo. Una vez acoplada a la célula, el virus se introduce al RARN, perdón. Este es un receptor que tiene un receptor de angiotensina 2 que es muy vulnerable en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular alto, léase pacientes en sobrepeso, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos con enfermedad cardiovascular tipo infarto agudo al miocardio o angina de pecho. Este virus encaja en sus proteínas S en los receptores de angiotensina de la célula humana. Entonces, una vez acoplada a la célula del virus, se introduce lo que es todo el ARN y miren aquí cómo de una molécula se replica en varias. La célula entiende que el ARN del virus es propio y crea millones de copias iguales, comenzando a producir lo que son proteínas virales. Todos los componentes se ensamblan para crear nuevos virus y complementos que salen de las células infectando a otros. Es por eso que ustedes ven una molécula simple, pequeña, cómo se va replicando y una vez ya se propaga, miren la cantidad de moléculas que tenemos. Cada virus puede crear entre 10.000 a 100.000 copias. Por esto la importancia de la replicación del virus y la propagación es que se llama a la población al aislamiento y fue por eso que se cierran las fronteras cuando empieza la pandemia. Llamamos a todo lo que es retirarse a las casas, aislamiento, utilizar la mascarilla, el correcto lavado de manos para evitar la propagación lo más que se pueda. ¿Cuándo empezó el COVID? Para todos el COVID empezó en el 2019, pero no es así. La historia nos habla de que del 2002 ya tenemos la primera cepa de COVID. Recuérdense que el COVID, al igual que la neumonía, se divide en COVID adquirido en la comunidad o COVID por zoonosis. El COVID adquirido en la comunidad, lo vamos a ver más adelante, son aquellas partículas o las propias moléculas de COVID que se adquirieron en la comunidad, pero solamente cursaron como un proceso gripal. Ya aquellos que producen, perdón, la insuficiencia respiratoria aguda severa son las que estamos viviendo hoy en día, que más adelante lo vamos a explicar. En el 2002 empieza la pandemia, solamente 66 infectados. Esto fue en China también. Ya para el 2013 se describe que una nueva cepa de coronavirus está presente y llega a un total de 528 infectados. Y para el 2004, como vemos aquí en pantalla, ya el porcentaje de propagación fue muchísimo más, llegando a 8.448 personas infectadas.
Aquí vemos los que son los coronavirus adquiridos en la comunidad. Todos estos tipos de virus que tenemos aquí se adquieren en la comunidad como un proceso gripal y estos son los que se describieron en los años 2002, 2003 hasta el 2008. En el 2017 también hubo otra cepa de coronavirus, pero no fue tan importante y no hubo tanta letalidad, por eso ni siquiera se menciona. Aquí vemos una estadística de la probable tasa de contagio. Aquí vemos en China, si ustedes ven, 3.500 personas infectadas con una alta mortalidad de un 21% de esos pacientes fueron infectados. En Hong Kong, si ven aquí, la tasa de letalidad fue de un 7% con 1.200 aproximadamente personas infectadas. Luego Canadá, Taiwán y otros países. Es decir, si ven aquí, la publicación de este artículo fue en julio, el 7 de julio de 2003. Es decir, que desde 2002, 2003 ya tenemos una gran cantidad de personas infectadas por el virus y una alta tasa de mortalidad. ¿Qué pasa? El virus queda en recesión porque recuérdense que es un virus de laboratorio que asociamos mucho a un gen mutante y por esto cada vez hay una cepa nueva. La CDC de Atlanta y los nuevos artículos que se han publicado dicen que todavía tenemos que estar pendientes porque esto no ha acabado. Ustedes saben que se describe el coronavirus como una cepa alfa, beta, gamma y delta, la delta siendo la más peligrosa al momento y con la mayor tasa de propagación. Aún así, los investigadores dicen que este no es el final del virus. Pensábamos que el final era 2020-2021, pero no. Según la literatura, todavía nos queda. Si se dan cuenta, en todo el mundo hubo una recesión del virus y hubo una nueva ola del coronavirus. En todas las noticias circuló que llegaba el final de la pandemia, que se había acabado, pero no es así. Llega lo que es la cepa delta con una gran cantidad de propagación, muchísimo más, hasta de un 60%. Si se fijan en las estadísticas, para junio de este año, de 2020, la tasa de mortalidad y letalidad bajó hasta un 100% y ya para agosto había nuevamente un 60.000 pacientes por lo menos infectados en Estados Unidos y esto es debido a la cepa delta que se ha propagado en diferentes países. ¿Cómo se da la propagación? De humano a humano. Por eso es que se limitan los viajes a otros países y se le piden a la cantidad de personas que estén vacunados, por lo menos con 2 dosis de vacuna. ¿Por qué la tercera dosis? Por lo mismo, porque mientras más personas vacunadas podemos disminuir lo que es la mortalidad y letalidad del virus. Aquí, si ven, dirán, bueno, pues se parecen los mismos tipos de COVID, pero no. En el 2017, 2012, tuvimos el SARS-CoV-2, perdón, que es que el SARS, que es un virus de insuficiencia respiratoria aguda por COVID. Luego tuvimos el MERS, que ya es el Medio Oriente, y tenemos el SARS-CoV-2 que fue en el 2019 cuando empieza lo que es la pandemia. El brote de la enfermedad por coronavirus en el 2019 fue causado ya por lo que todos conocemos como virus o síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, que fue declarado como una pandemia en marzo de 2020, con una tasa de letalidad que se estima entre un 1% a un 3%, afectando principalmente a los adultos mayores. El periodo de incubación promedio es 5 días, pero esto puede tardar hasta 14 días. Por eso, cuando empezamos la pandemia, la tasa de propagación fue tan rápida, porque muchas personas decían, no, yo no tengo COVID, mientras que el periodo de incubación iba en ellas progresando. Muchas personas a los 5 días podían estar positivos y sintomáticos, pero otras tardaban hasta 14 días para poder demostrar los síntomas. ¿Cómo nosotros clasificamos el paciente que se ingresa, el paciente que se egresa o el paciente que está mejor? Bueno, lo dividimos como un caso sospechoso. Primero, paciente con enfermedad respiratoria aguda, con una historia de un viaje reciente o residencia en un área que le haya reportado una transmisión comunitaria de COVID. Es decir, esta persona que ya tiene la enfermedad, que viajó junto a otra persona o que estuvo en un área donde tuvieron más personas infectadas. Paciente con enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto con un caso probable o confirmado de COVID. ¿Cómo es esto? Los pacientes que están en contacto cara a cara, un médico que haya estado en contacto cara a cara sin protección con un paciente con COVID, con síntomas y que ya está demostrado con una prueba PCR o un antígeno, o un enfermo que haya estado con otro enfermo que también esté reportado positivo. O un caso sospechoso es paciente con enfermedad respiratoria aguda severa y que requiere hospitalización y que no tenga otra alternativa diagnóstica que pueda justificar la clínica.
Ustedes saben que hay mucho sesgo en esto. Al inicio de la pandemia fue muy difícil poder realizar las pruebas PCR. Entonces, como siempre, todos sabemos, el 98% del diagnóstico lo da la historia clínica. Una vez evaluado al paciente, evidenciando que tiene síntomas, que tiene signos, y vemos una tomografía con hallazgo de una neumonía característica por COVID o reactante de fase aguda, ya inmediatamente era un caso sospechoso para COVID-19. Caso probable, caso sospechoso con resultado no concluyente en las pruebas para la detección del COVID y caso sospechoso en que no se haya podido realizar una prueba diagnóstica. Es decir, aquellos pacientes que pensábamos que tenían el virus, pero no teníamos acceso a una prueba o una tomografía, pero todos los datos clínicos daban para que sí tuviera la enfermedad. Y un caso confirmado es un paciente con una prueba positiva de laboratorio para SARS-CoV-2, ya sea antígeno para COVID o una PCR, sin importar su situación clínica. Saben que hay un gran porcentaje de los pacientes que cursan con el virus de una forma asintomática, pero inmediatamente tenga una prueba positiva, se trata. Ya más adelante vamos a desarrollar cómo tratamos los pacientes, ya sea ambulatorio, ingresado o en la terapia intensiva. Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado a menos de 1 metro de distancia y por más de 15 minutos. En mi experiencia, yo tuve COVID en abril 2020. En mi caso fue confirmado, o sea, yo intuve a un paciente sin protección porque fue al inicio de la pandemia, solamente tenía una mascarilla puesta y no era una N95, una intubación que es una, o sea, fue masivo lo mío. Y inmediatamente a los 5 días, cuando yo empecé los síntomas, ya sabíamos que era un caso confirmado porque inmediatamente yo intubé a ese paciente. Ya era una paciente con una neumonía grave por COVID que necesitaba intubación y no usé la medida del lugar para proteger. Contacto físico directo con un caso probable confirmado y el caso confirmado también puede ser un paciente que estar al cuidado de un paciente con enfermedad por COVID-19 probable o confirmado sin utilizar el equipo de protección adecuado y sin presentar síntomas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este virus? Bueno, a todo lo que nos ha tocado lidiar en la pandemia y ver cómo los pacientes se desarrollan, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, nadie sabe hasta dónde esto va a llegar. Y todo lo que tengamos síntomas y en una pandemia tenemos que pensar primero en COVID y luego descartar todas las demás patologías. Lo primero es saber que hay pacientes que cursan asintomáticos. Es decir, hay pacientes que, como dijimos anteriormente, pueden tener una prueba positiva sin ninguna manifestación clínica. Mientras que los pacientes sintomáticos, el 70% empiezan o debutan con un cuadro de fiebre y tos. Un 10 a un 20% disnea y fatiga. Un 15% enfermedades gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea. Otro porcentaje que el mínimo, anorexia y alteración también de los sentidos. En mi caso he podido ver muchos pacientes también con neuropatías, crisis vertiginosa y también alteración del estado de la conciencia, que llegan vía emergencia o vía la consulta, que lo más lejano que tienen que están cursando con esta patología. Y lamentablemente, como llegan con síntomas inespecíficos, ya cuando llegan a nuestras manos, ya sea vía consulta o vía emergencia, ya es un caso moderado a severo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del virus? Bueno, la primera complicación es la más temida, la neumonía. Recuérdense que igual que para una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía hospitalaria, podemos utilizar el COP65, que cae sumamente bien en los pacientes con COVID, atendiendo a que es una neumonía típica. En esos pacientes también tenemos que ver que no vaya a una progresión de un SDRA. Regularmente los pacientes que tienen ya comorbilidades, que tienen alteraciones cardiovasculares o que son obesos, debemos de cuidar. Mi recomendación es que estos pacientes, aunque tengan una neumonía leve, se deben ingresar para evitar la progresión de los síntomas. Miocarditis para mí es la primera complicación en todos los pacientes con COVID. Yo siempre le digo, bueno, primero vamos a ver tu corazón que esté bien, tu riñoncito y luego lo demás. Porque este virus tiene mucha afectación a nivel cardiovascular, por lo que hablamos anteriormente, por la alteración de lo que son las angiotensinas, que no ayudan, que lamentablemente se pierde todo lo que es la barrera de la inmunidad y daña mucho nuestro miocardio. La principal complicación en estos pacientes son las arritmias, tromboembolismo pulmonar y falla cardíaca. Hemos visto una inmensidad de pacientes que llegan, lo ingresamos, hacen neumonía por COVID-19 y lamentablemente terminan falleciendo por una falla cardíaca, por una fibrilación auricular, un tromboembolismo pulmonar.
Falla renal, ustedes saben que lamentablemente el COVID no tenemos una guía de manejo per se desde que inició. Tenemos que usar una caterva inmensa de medicamentos, antibioterapias, antivirales y todo esto da al traste con lo que es la enfermedad renal. Muchísimos de esos medicamentos se depuran también al nivel renal y por eso consideramos que siempre se debe hacer asobados creatinina y calcular la tasa de filtración glomerular en estos pacientes para descartar que ese paciente llegue a lo que es lamentablemente que llegue a diálisis. Con infecciones, que es lo también muy importante, muchos pacientes, y nosotros en República Dominicana, que vivimos en una área caribeña, tenemos muchos turistas que vienen a nuestro país, se quedan en hoteles, comparten con otras personas, tenemos muchos agricultores también en el país y una alta tasa de población muy humilde que se dedica a lo que es la agricultura y a otro tipo de trabajo que lamentablemente se pueden coinfectar muy fácil con neumonías. Aquellos pacientes diabéticos que pueden hacer neumonías fúngicas también, esto es muy importante. Todo lo que hemos trabajado con COVID a nivel público, a nivel privado, y hemos tenido la oportunidad de ver pacientes críticos, vemos cómo este paciente, a pesar de su tratamiento antibacteriano y antiviral, vemos la progresión radiográfica, gasométrica y el estado clínico del paciente, y lamentablemente son por neumonías fúngicas, que si no tratamos esto con los medicamentos debidos, el paciente puede llegar hasta la muerte. Y por último, trastornos de la coagulación. Es importante en el manejo del COVID-19 siempre llevar de la mano el manejo junto al hematólogo, porque lamentablemente utilizamos altos niveles de anticoagulantes, más el trastorno de la coagulación per se que del virus nos puede llevar también al paciente a una coagulación intravascular diseminada o CID. ¿Cómo aplanamos la curva? Para aplanar la curva necesitamos del apoyo de todos. La pandemia ha llegado a demostrarnos que uno solo no puede. O sea, necesitamos el apoyo de todo aquel que pueda colaborar y lo que recomendamos, lo recomienda la OMS, que fue desde el inicio, primero restringir las barreras, disminuir, si no debemos de viajar a o sea, a una población, a un país donde haya una alta tasa de mortalidad o letalidad, no ir, distanciamiento social, mantenernos a 2 metros de otra persona, utilizar la mascarilla, higiene y lavado de manos, evitar a toda costa las multitudes, mantener siempre los espacios, y siempre cuando tengamos una persona cerca que tenga síntomas respiratorios como tos, estornudo, fiebre, malestar general, lo ideal es que esas personas que no han tenido el virus hagan por lo menos un aislamiento de 7 a 14 días en su casa si ya hay un caso sospechoso. Entonces, esto es un trabajo de todos, no solamente uno, los médicos no podemos solos, el personal de salud tampoco. Eso es un trabajo que debemos hacer con la población en general. ¿Qué ha hecho República Dominicana con el COVID? Bueno, hemos hecho mucho para no ser un país tan desarrollado. La verdad que modestia aparte nos ha ido también muy bien en la pandemia porque la pandemia inició y aquí todo el mundo dijo sí. Mucha gente trabajó, muchos jóvenes muy preparados, muchas personas con especialidades, alta especialidad, todos dijimos que sí, vamos a trabajar, vamos a luchar por el país. Nuestro gobierno al principio empezó lo que es el estado de emergencia y empezó lo que es el aislamiento, limitando lo que eran los viajes al exterior y también la restricción del horario para salir y para las fiestas. Entendemos que somos un país caribeño y por ende el caribeño le gustan mucho las fiestas, las salidas. Entonces, al restringir eso, pudimos empezar a aplanar un poquito la curva. Empezamos lo que es el lavado de manos, la higiene, la concientización por las redes sociales, por la televisión y la radio, así como con todas las familiares ayudando a este tipo de personas a poder disminuir y aplanar la curva. Así como tuvimos mucha ayuda de lo que es el Ministerio de Salud, también de apoyo internacional para poder lidiar un poquito con todo esto de lo que es el COVID-19. Entonces, nosotros formamos grupos de trabajo para todos los pacientes que estaban infectados al principio de la pandemia. Todos los grupos de trabajo estaban conformados por un internista, un neumólogo, un hematólogo, un infectólogo, y ya si necesitamos de las otras especialidades se podía interconsultar para ayudarnos y poder entre todos mejorar a aquel paciente.
Todo paciente sospechoso que veíamos por emergencia, consideramos hacerle todo el lugar y tratarlo como tal hasta que tuviéramos una prueba. En principio, en nuestro país se cerraron las consultas, pero un grupo de médicos nos reunimos y entendimos que abriendo la consulta podíamos manejar de una manera más fácil lo que era el paciente ambulatorio y también ya decidir qué paciente se iba a ingresar o qué paciente se podía manejar y también tratar de disminuir toda la comorbilidad que tenía el paciente con el tratamiento de la consulta. Llegamos al punto de cuando tenemos un paciente ya positivo, una prueba ya confirmada y con síntomas. Entonces aquí decidimos qué hacemos. ¿Ingresamos al paciente o lo manejamos ambulatorio? Bueno, el paciente puede llegar vía emergencia, puede llegar vía consulta. Lo primero que debemos hacer es un buen historial médico, una buena historia clínica y una buena evaluación en estos pacientes. Recuerden que, como dije anteriormente, la historia clínica da el 98% del diagnóstico sin necesidad de un método diagnóstico. Primero, evidenciar, ver los signos del paciente, cómo luce, cómo se siente el paciente, cómo están sus pupilas, cómo está la cavidad oral, si hay alguna cadena ganglionar positiva, auscultar este paciente, ya sea a nivel cardíaco o pulmonar, para ver cuáles ruidos podemos escuchar en este paciente. Así como también la historia clínica muy importante de con quién estuvo, si viajó, cuando empezaron los síntomas. Recordando que el síntoma puede ser hasta fatiga, puede ser malestar general y no ser solamente fiebre, disnea y molestias gastrointestinales, como dijimos anteriormente. Y lo otro ya cuando decidimos cuando el paciente debe ser ingresado, cuando tenemos un foco importante de neumonía, tenemos antecedentes cardiovasculares, tenemos signos y síntomas en el paciente perdón, que consideramos ya motivo de ingreso. Es importante resaltar que hay muchísimos pacientes que aunque no tengan una neumonía moderada o grave, deben ser ingresados. ¿Por qué? Por el simple hecho de estos pacientes contar con lo que son enfermedades cardiovasculares. Aquel paciente con cáncer, con enfermedad hematológica, con infarto agudo de miocardio, con fibrilación auricular, con ingresos anteriores, con neumonía, hipertenso, diabético, debemos dar prioridad. Y también falla renal o eventos cerebrovasculares. Estos pacientes nosotros le damos prioridad y lo ingresamos para vigilarlo por lo menos 5 días y tratar de frenar lo más que podamos la progresión de la neumonía. Porque como bien saben, nunca va a ser igual mejorar un paciente ingresado que manejarlo ambulatorio. Entonces, el paciente ambulatorio, ¿por dónde lo recibimos? Podemos recibirlo por la consulta o podemos recibirlo en emergencia. Y dando esta plática me voy recordando de todos aquellos pacientes que yo he podido ver, ya sea por consulta o sea por emergencia. Al inicio de la pandemia todo era muy tétrico, todo era muy difícil porque nosotros mismos leíamos y estudiábamos para ver cómo podíamos ayudar a todas estas personas que necesitaban ayuda. Cabe destacar que muchas personas también vinieron desde el extranjero hasta aquí porque veían cómo uno más o menos se manejaba y cómo podíamos sacar los pacientes. Y eso fue mucha ayuda para todos nosotros porque el manejar una masa tan importante de pacientes ya se hacía como muy habitual el manejo para COVID. Lo primero que en la consulta hacemos es todos los días, cada vez que llegaba un paciente, era higienizar el área, porque saben que el principio de la pandemia fue muy difícil. Ya conocemos más el virus y podemos manejarlo mejor. Siempre limpiábamos el consultorio con ozono, recibíamos los pacientes con buena higiene del área. Lo que hacíamos era, nada, la evaluación, como ya dijimos, así tratando de que el paciente nos dijera todos los síntomas más específicos que tenía y los signos también, y tratar de hacer una tomografía y reactante de fase aguda para ver cómo podemos ayudar a este paciente. El paciente que iba por emergencia, lo clasificábamos en aquel paciente que se podía manejar ambulatorio. Era el paciente que no cursaba con enfermedades cardiovasculares o no tenía falla renal o evento cardíaco con una saturación por encima de 95 o 96 y que tenía signos leves de la enfermedad y que no tenía una imagen tomográfica de neumonía moderada grave. En la evaluación, como le dije anteriormente, los signos de alarma que nos daban estos pacientes, presión arterial veíamos, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, trazado del electrocardiograma por telemetría o por ecocardiograma, así como los datos clínicos de neumonía. Síntomas, para mí lo más importante, palpitaciones, mareos, dificultad para respirar y también alteraciones neurológicas. Método diagnóstico. Saben que al principio de la pandemia y todavía en muchos países ha sido muy difícil lo que es tener acceso a lo que es una prueba PCR. En el inicio de la pandemia y todavía en la actualidad, para nosotros ha sido de muchísima ayuda los reactantes de fase aguda, así como un hemograma.
Puede que en el hemograma tengamos una hemoglobina adecuada, unas plaquetas bien y que tengamos neutropenia. Para nosotros es sumamente importante ver los linfocitos en este paciente y el porcentaje de la linfopenia. Esto también es un criterio de ingreso. Aquel paciente que veamos sintomático, con buena saturación, con una neumonía leve o moderada, pero con linfopenia, ya era un criterio de ingreso para nosotros y hasta valorar inmunomoduladores, porque por ahí podemos prever la gravedad que venía en camino. Imagen tomográfica, en muchos centros no hay tomografía, lo que se hace es una radiografía, aunado a esto la historia clínica, pero el gol estándar ha sido la tomografía para poder ver bien dónde se define el infiltrado en vidrio despulido o esmerilado que tienen estos pacientes. Y empezamos, bueno, se usa la clasificación de CORAX que va desde el 1 al 5. Los pacientes desde CORAX 3 a CORAX 5 ya con criterio de ingreso y CORAX 1 y 2 lo podíamos manejar o lo podemos manejar de manera ambulatoria. Los fenotipos de los pacientes críticos del COVID-19, esto fue por CEMIU en España, nos definían también el fenotipo A, B o C, que también empezamos a estudiarlo, pero como yo siempre digo a mis residentes, las guías solamente son guías. A pesar de que tenemos guía, de que tenemos todo explícito y aquí definido, tenemos que llevar todo a la realidad y ver al paciente y evaluarlo. Y ya dependiendo de lo que veamos, de la evaluación que nosotros tenemos, decidimos ingresarlo. Los fenotipos sí, también lo defiendo, es una parte importante, ayuda muchísimo. Aquí el fenotipo A lo definimos como un paciente con menos de 65 años, con una inflamación escasa, pocas complicaciones y cuadros leves con una mortalidad disminuida hasta un 20%. Fenotipo B, edad menor de 65 años, con inflamación media alta o neumonía, ya en choque séptico, nivel de gravedad y mortalidad, medio de gravedad y una mortalidad de 25%. Y el fenotipo C es aquel paciente mayor de 65 años, inflamación alta, complicaciones graves y shock o insuficiencia renal, mortalidad 40%. Lo que hemos visto más es el fenotipo B en nuestro país. Son los pacientes menores de 65 años. Hemos tenido una gran población entre 40 y 60 años que llegan con una neumonía de moderada a severa, que lamentablemente vienen de otros centros hospitalarios o se quedaron en la casa automedicándose o no acudieron a sus citas consecutivas y lamentablemente su nivel de gravedad aumenta y la mortalidad por ende también. Así como el fenotipo C, que ya saben que por la edad, así como lo define el 65, mayor de 65 años, ya el pronóstico es muy malo, así como la alta tasa de complicación. Entonces aquí vemos el manejo, lo dividí así de los pacientes, ambulatorios, a la clínica o terapia intensiva. Ambulatorio ya les expliqué, generalmente el internista, el neumólogo, el infectólogo, el endocrinólogo, donde llegara el paciente lo que hacía era referirlo a su médico cabecera o ya un neumólogo o internista, verlo en conjunto, manejarlo. En nuestro país lo que instauramos fue hacer una consulta consecutiva a los 5 o a los 7 días para ir vigilando a ese paciente de manera estrecha. Si ese paciente consideramos que se podía ir a la casa, pero llamaba por un signo de alarma, lo citábamos a la emergencia o a la consulta en 3 días para ver cómo iba. El paciente de sala clínica es aquel paciente que ya tenga menos de 65 años, pero con comorbilidades y un CORAX por neumonía de 3 a 5, se ingresa a sala, ya sea por un internista o por un neumólogo. En nuestro país, al principio se inició el uso de acitromicina, importantísimo, pero vimos que lamentablemente no damos al traste con la neumonía en los pacientes co-infectados. Y más siendo un país caribeño, mucho sol, mucha playa, el hotel, recuérdense que tenemos neumonía también por legionela, subimos la cobertura a cefalosporinas y a fluoroquinolonas, en este caso de inicio ceftriaxona, levofloxacina, que eran de primera línea, así como el uso muy importante de lo que es la N-acetilcisteína en todos aquellos pacientes que se van de manera ambulatoria a dosis alta de 600 miligramos 2 veces al día por un mes y hasta 3 meses. ¿Por qué la N-acetilcisteína? Para nosotros es por excelencia es como el maestro de lo que es la N-acetilcisteína, porque con ello podemos ayudar muchísimo como mucolítico en esos pacientes y también podemos ayudar a lo que es la depuración a nivel renal. Entonces, este paciente ingresado también se consulta con el departamento de hematología para que valore la transfusión de plasma. Iniciamos tratamiento con hidratación, con terapia protectora de pulmón en caso de ser necesario aportes de oxígeno, antibioterapia, antivirales. Al inicio no teníamos el remdesivir, ya para mitad de año contábamos con él, así como inmunomoduladores que se valoraba por el departamento de neumología, anticoagulación a dosis plena calculada por kilogramo de peso, así como antiinflamatorio y terapia metabólica. En la terapia intensiva que brindamos muchas cosas. Aquí
posiciones más o menos lo que podemos, cómo manejamos los pacientes. Reposo, la terapia de pronación para nosotros 1A. Inmediatamente ese paciente llegue o va a la casa, siempre les recomendamos terapia de pronación, lo más que pueda. Ustedes saben que el paciente ingresado por lo menos 48, 72 horas es el gol estándar en la pronación. Hay literaturas de que hablan que podemos un paciente ingresado despronarlo cada 24 horas para que repose y volverlo a pronar. Mi escuela es pronarlo por lo menos 48, 72 horas y una vez despronado ya seguimos todo el manejo. Entonces, posición prona, ¿por qué la prona? Porque en la posición prona todo descansa de la cama. Por si hay algún espectador que no sea médico, posición prona quiere decir boca abajo, buen dominicano, como decimos. Entonces, cuando ponemos un paciente en posición prona sobre la cama, descansa lo que es costilla, corazón, que tiene un peso aproximadamente de 30 gramos, el músculo y todo aquello, y dejamos hacia arriba lo que es el pulmón. Recuérdense que el pulmón tenemos la zona de ventilación, que es la zona de West. Tenemos zona 1, 2 y 3. En la zona 3 es que se da el intercambio, el intercambio alveolar, y a eso nos permite mejorar, por ende, la respiración y necesitar menos oxígeno. Hidratación. La hidratación valoramos en este paciente si tiene dato de sobrecarga, si tiene falla renal, para buen manejo de líquidos y evitar sobrecarga. Siempre protección gástrica por el amplio, todo el tratamiento que utilizamos. La antibioterapia, esto es muy importante. Recuérdense que no a todo el mundo le ponemos el mismo antibiótico. Todo depende si ese paciente no tiene síntomas, si el paciente ya se automedicó en casa, si el paciente estuvo ingresado recientemente en algún centro hospitalario y haya acusado con alguna neumonía hospitalaria, o si ese paciente ya viene con comorbilidades o es un paciente inmunocomprometido. Dependiendo de eso, empezamos el tratamiento y nos vamos a fluorquinolona, a ya carbapenémicos, todo depende del tipo de paciente que tenemos. El antiviral, el gol estándar, saben que es el remdesivir que tenemos en el país. Iniciamos a una dosis de 200 miligramos las primeras 24 horas, luego 100 miligramos cada 24 horas. Al inicio empezamos a remdesivir en los pacientes leve a moderado hasta 5 días, en los pacientes graves hasta 10. Pero ya hemos visto en la literatura que dicen que no hay diferencia entre administrar 7 o 10 dosis que a 5 dosis. Inmunomoduladores, que gracias al Ministerio de Salud nos pudo dar esta facilidad de poner a los pacientes lo que es el tocilizumab. Esto lo utilizamos en los pacientes, podemos dar una dosis hasta 3, dependiendo del tipo de paciente, la comorbilidad que tenga y la gravedad del mismo. Esteroides, que es verdad, es una polémica si utilizar los esteroides o no, pues a nosotros nos ha ido muy bien con los esteroides, utilizamos tanto la metilprednisolona como la dexametasona, todo depende de la escuela que venga cada profesional. La metilprednisolona, la prednisona, metilprednisolona, la prednisona que se puede usar ambulatoria y nos ha ido sumamente bien en los pacientes ambulatorios utilizando esto, así como los pacientes ingresados, que se puede poner hasta en infusión en aquellos pacientes graves. Nosotros nos ha ido muy bien utilizando 250 miligramos en 100, por lo menos en 5 días, para poder mejorar todo lo que es el síndrome respiratorio severo. Anticoagulación, que ustedes saben que podemos usar la enoxaparina, la bemiparina o la heparina sódica, dependiendo de cada paciente, calculada a dosis plena, por lo menos 1 miligramo por kilogramo de peso en aquellos pacientes. Y muy importante el control metabólico. El control metabólico sumamente importante para aquellos pacientes manejados ambulatoriamente. Nosotros hemos instaurado, gracias a toda la lectura que hemos visto, el uso de la vitamina D a dosis. Ustedes saben que la dosis de mantenimiento o la dosis que debe tener el paciente de 30 a 100 es lo ideal. Y aquellos pacientes que vemos con vitamina D en niveles menor de 10 o menor de 20, en los pacientes con COVID lo ideal es administrárselo semanal, un vial semanal. Ya en los pacientes que tenemos 25 a 30, por lo menos cada 15 días. En mi caso, me ha ido muy bien. Lo que he hecho con la vitamina D es administrarla semanal en aquellos pacientes que manejo de manera ambulatoria. En los pacientes ingresados se calcula, como tenemos un paciente ya hospitalizado, se calcula, y dependiendo del requerimiento que tenga, la administramos. Y en aquel paciente que se egresa, ya sea de la terapia intensiva o de sala clínica, también seguirle con los niveles de vitamina D y administrándole su vitamina para llegar por lo menos a rangos altos. ¿Quiénes manejamos COVID? Internistas, intensivistas, neumólogos, hematólogos, infectólogos y, muy importante, psicólogos. Lamentablemente, esto es una enfermedad que ataca mucho nuestra psiquis, donde el paciente se ve solo, enfermo y que no sabe hacia dónde va.
Estando ahí acostada, y se lo puedo decir por mí, uno piensa muchas cosas y tú no sabes si vas a llegar a una ventilación, si vas a fallecer o si vas a poder salir bien de ahí. Lamentablemente, todo también depende del apoyo familiar que tengamos, del nivel de educación que tenga cada persona para poder salir de esta enfermedad. Entonces, con esto le quiero decir que esto solo no podemos manejar, debe ser en conjunto. Terapia intensiva. Bueno, para mí creo que es la parte más fácil de hablar porque es lo que manejo a diario y es mi fuerte. Aquí podemos ver un equipo de profesionales donde nadie se puede distinguir porque todos tenemos mascarilla, careta y estamos cubiertos. Al final aquí lo importante no es quién sea cada quien, sino qué papel realicen cada paciente hospitalizado en la terapia intensiva. Imagínense ustedes llegar consciente a esta unidad con todos estos equipos que vemos aquí, bombas, monitores, camas, ventiladores, cables, y uno consciente orientado escuchando cada sonido de esta unidad. Imagínense una unidad de 20 camas, 30 camas con cada paciente de esto. En nuestro país pudimos individualizar la terapia, no tenemos intensivo en común, sino que está dividido por cama de pacientes, donde estamos apoyados por técnicos de enfermerías, licenciadas, camilleros, así como enfermeras, médicos generales y cada especialista que pasa por ronda a ver sus pacientes. Al principio iniciamos como Team COVID, ya como hemos podido manejar mejor la enfermedad, no hemos individualizado, pero cada paciente que ingresa, cada médico que ingresa un paciente decide a quién llamar. De pila siempre debe estar en el caso un internista, intensivista, un neumólogo. Si se ven aquí, este paciente está en terapia de pronación, que quiere decir esto hacia abajo, entonces este paciente se deja por lo menos 48, 72 horas, siempre tratando de voltearlo para que no se queme en su tronco, en las caras y en la cara y en las extremidades. Este paciente, por lo que podemos ver aquí, está en ventilación mecánica. ¿Cuándo decidimos ventilar a un paciente? Pues cuando inició la pandemia, toda la literatura apuntaban a que no debíamos poner ventilación no invasiva en los pacientes, pero República Dominicana dijo sí, lo vamos a hacer, con mucho miedo, con mucho coraje y nada, con toda la probabilidad de contagiarnos. Utilizamos el ventilador con ventilación mecánica no invasiva. Lo que quiere decir esto, en modalidad de presión soporte, CPAP, y otras modalidades que todos podemos usar. ¿Por qué? Porque evidenciamos que la mayoría de los pacientes que llevamos a una intubación, la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces empezamos a utilizar lo que era la ventilación mecánica no invasiva y miren que nos fue muy bien. Pronamos el paciente, pronado en ventilación mecánica no invasiva, pero ayudándolo de sedación. En nuestro caso, la dexmedetomidina, que es una sedación consciente, nos ha ayudado bastante. Y el último caso que tuve fue un jovencito que duró un mes en no invasiva, en pronación, y gracias a Dios está en su casa porque pudo colaborar. Aquí igual, los medicamentos se utilizan igual que como mencionamos antes, antivirales, antibioterapia, antifúngicos, así como inmunomoduladores. Importantísimo la nutrición en estos pacientes porque duran mucho tiempo en la terapia. El nutriólogo nos ayuda con lo que es el control metabólico, electrolitos y la vitamina D. Ustedes dirán, doctora, ¿y cómo suministramos la vitamina D? Bueno, el paciente tiene una sonda nasogástrica. Todo paciente que esté en ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, y como viene en vial, se puede suministrar la misma por la sonda nasogástrica, así como la N-acetilcisteína, que se utiliza endovenoso en esos pacientes, y el apoyo del plasma por el departamento de hematología y otros derivados en caso de ser necesario. Aquí está, pude poner aquí en una esquinita todos los médicos que podemos apoyar en un paciente ingresado con COVID y nada. Gracias a Dios nosotros tenemos una mortalidad disminuida. ¿Qué nos espera en el COVID 18 meses después? Pues según la OMS, según la CDC, la variante Delta es una variante que viene en buen dominicano a todo dar. Es una variante muy agresiva que se replica muy rápido y que lamentablemente puede contagiarnos a todos. Recuérdense que aunque estemos vacunados, la vacuna no lo es todo. Tenemos todavía mucha tasa de contagio. Entonces, ven este aparatito que está aquí, es el ECMO. El ECMO es un equipo que para mí es maravilloso porque pude vivirlo, pude ver los pacientes cómo salen de esto. Eh, el ECMO es circulación membrana extracorpórea que se utiliza para los pacientes. Ya puede ser arterial o venoso. El venoso se utiliza en estos pacientes, pacientes con neumonía grave, pacientes con enfermedad por COVID-19. Lamentablemente en nuestro país no lo tenemos, pero México, que está ahí cerquita de Guatemala,
y Colombia son los líderes en Latinoamérica de este producto. El ECMO ha venido a revolucionar todo el mundo. El ECMO es la panacea, es como lo mejor que ha venido en el mundo, ya cuando nosotros no podemos y cuando la ventilación mecánica tampoco puede. ¿Qué es el ECMO? Es la derivación pulmonar o cardíaca en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca o que tienen insuficiencia respiratoria severa. ¿Qué hacemos? Hacemos una derivación, ya sea central o periférica, esto depende del cirujano, como quiera canular, para poder ayudar a estos pacientes. Decía mi profesor en México que el ECMO sacaba solito a los pacientes, que no necesitaba ayuda de ninguno de nosotros. Y sí es cierto, es como si hiciéramos un lavado a todo lo que es la oxigenación del paciente para poderlo mejorar. En mi experiencia pude ver 20 pacientes que se llevaron a ECMO y gracias a Dios una tasa de mortalidad muy disminuida. El ECMO puede disminuir la tasa de mortalidad hasta en 40% de los pacientes, que fuera lo ideal que pudiéramos instaurar en todos los países para aquellos pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria severa y no podamos con ventilación, poder usar esta terapia y poder obtener de ello lo mejor. Esta foto deja mucho que desear. Queremos vacunar a todo el mundo, pero lamentablemente hay una gran población que no quiere vacunarse. Lo ideal sería vacunarnos todos, ponernos la dosis necesaria. Recuérdense que la tercera dosis está en discusión, pero con la variante Delta es lo que debemos hacer porque es una variante muy progresiva, muy patógena y que puede causar una alta tasa de letalidad. Se dice que hasta un 60%. Miren en nuestro país cómo de junio a septiembre ha incrementado nuevamente y es debido a la propagación de esta tasa. Infección post-vacunación. Doctora, yo me vacuné y aún estoy infectado. Hoy, precisamente, antes de empezar la charla, recibí un joven vacunado con 2 dosis de una de las vacunas que me voy a ahorrar el nombre. Y ciertamente yo le dije, mira, te va a ir muy bien porque te vacunaste, pero señores, no fue así. El paciente está ingresado con una neumonía grave, con 2 dosis de su vacuna, porque lamentablemente, al parecer, él dice que solamente tiene 3 días. Decimos que sí, que tal vez la cepa delta que tiene, porque todo ha sido muy progresivo, un paciente joven de 30 años con una neumonía a pesar de estar vacunado. Entonces definimos la infección post-vacunación como aquella infección que podemos tener después de la vacunación. Recuerden que la vacunación no te da el 100% de la protección, nos da un porcentaje. De nosotros depende tratar de no coinfectarnos con las medidas que ya dijimos anteriormente. Aquí están las variantes que ya hablamos, alfa, beta, gamma y delta. Recuérdense que todas se denominan igual, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta. La alfa y la beta se asocian más a infecciones por animales, la gamma y la delta a humanos, siendo la delta la de mayor propagación y mayor tasa de letalidad. Esta es una estadística de hoy, hace un momentito, de los casos que tenemos a nivel mundial, 219 millones, muertes 4.55. República Dominicana, 356,000 casos y muerte 44,000 y tantos. Miren Estados Unidos, India, Brasil y Reino Unido, es decir, que esto no se para, que esto sigue. Falta mucho por estudiar, falta mucho por descubrir, pero al final saber que todo depende de todo el equipo médico y no solamente del equipo médico, de cada ser humano que quiera protegerse, que quiera cuidarse. Y del equipo médico depende la buena decisión a la hora de decidir si un paciente se maneja ambulatorio, si se ingresa a la clínica o una unidad de terapia intensiva. Para finalizar esta frase, bueno, esta foto donde vemos un pulmón. Este es un pulmón sano, reestructurado, pero por muchas personas ven una escalera porque esto quiere decir que no podemos solo. Para alcanzarlo necesitamos escalera, necesitamos arma, necesitamos medicina, necesitamos antibioterapia, necesitamos mucha gente. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, necesitamos gente que quiera colaborar. Pero si ven la joven al medio, lleva un inyector que para mí lo define como una vacuna. Tenemos que vacunarnos para poder lidiar con esta enfermedad. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estoy a su orden. Gracias, doctora. Muy buena conferencia. Ahí tenemos varios comentarios muy buenos de su participación y tenemos 7 preguntas. La doctora Roxy Mora pregunta, ¿el COVID puede causar retención de líquidos? Sí, sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo porque recuérdense que estamos en un proceso infeccioso, que muchos pacientes hacen lo que son infecciones severas, en sepsis hasta septicemia. Y depende también de todo, o sea, de cómo esté tu riñón. Acuérdense que decía que una de las complicaciones de los pacientes con COVID, tenemos 3 principales.
miocarditis, falla renal y también a nivel neurológico también podemos tener complicaciones. Perfecto. La doctora Mayra Monterroso, ¿qué factores influyen en la cantidad de replicación viral en el paciente? Para mí, lo primero es la carga viral. Es lo que más influye. Generalmente, cuando tengo un paciente con COVID, lo primero que le pregunto, ¿con quién vives? ¿Cuántas personas hay en tu casa? Porque recuérdense que a mayor carga viral, mayor replicación del virus. Además, todo depende también del factor geográfico. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás ubicado? ¿Y qué cantidad de personas está infectada alrededor? Perfecto. El doctor Federico Soto, ¿cuáles son las razones del personal de salud? ¿Cuáles son las razones del personal de salud que ha descuidado el uso de equipos de protección personal en la atención de pacientes positivos en las unidades de cuidado intermedio del manejo de COVID? Bueno, pues como seres humanos, entendemos que todos lo sabemos y como estamos trabajando ahí, entendemos que no nos va a dar porque estamos ahí, porque vamos todos los días, pero no es así, porque nosotros no tenemos per se una barrera de protección y no todos tenemos la misma inmunidad. Y recordar que los pacientes pueden tener carga viral diferente, cepas diferentes y neumonías, o sea, uno leve, otro moderado y otro severo. A mayor cercanía con un paciente crítico grave, mayor tasa de complicación y de neumonía también. Perfecto. La doctora María Azucena Nich. Si el paciente es alérgico a las quinolonas, ¿qué se le podría dar? Bueno, tenemos una amplia gama de tratamientos. Regularmente las quinolonas no dejan de ser, para mí, uno de los mejores antibióticos, pero también tenemos cefalosporina, tenemos carbapenémicos, y la cefalosporina la tenemos de toda, primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación, que podemos a bien empezar a utilizar las mismas. En su experiencia, ¿es común la neumonía fúngica en el paciente diabético? Muy común. Y no solamente en el paciente diabético, en aquellos pacientes mayores de 65 años y en los pacientes que han estado ingresados mucho tiempo, con ingresos previos en cualquier centro de salud y con aquellos pacientes que hemos utilizado inmunomoduladores, porque lamentablemente barremos toda la inmunidad y se agregan a ellos muchos gérmenes, principalmente hongos. Y recuérdense que es muy importante, todo paciente ingresado en la terapia intensiva debemos calcularle lo que es el Candida Score. El Candida Score va a lo que es el paciente ingresado, el paciente que tenga una nutrición parenteral, ya te da un Candida Score alto y necesitamos utilizar antifúngicos. Perfecto. La doctora Cintia Irene Toribio. ¿Cuál es el beneficio de usar acetilcisteína en COVID-19? Y con relación a los antibióticos, ¿cuáles son de primera línea? Bueno, pues la N-acetilcisteína es el gol estándar para todos nosotros. Yo te voy a decir la verdad, muchos papás van a mi consultorio, por favor, tráteme a mi hijo. Yo le digo, yo no soy pediatra, pero vamos a indicarte tu N-acetilcisteína también, tu prednisona en jarabe para tus niños para que te vaya mejor. Acuérdense todos las bondades que tiene la N-acetilcisteína. Realmente estaba muy bajo perfil antes de lo que es la neumonía por COVID, pero la N-acetilcisteína es el maestro en lo que es ya la acción mucolítica y también la acción antioxidante, que tiene a nivel renal y a nivel hepático. Y por eso lo utilizamos, porque utilizamos mucho medicamento con depuración hepática y con depuración renal, que sin la N-acetilcisteína no podemos mejorar esa parte. Antibióticos, todo depende, como dije anteriormente, depende de qué tenga ese paciente, qué comorbilidades tiene. Yo creo que de inicio se puede iniciar sin problema con una cefalosporina y ir escalando a quinolonas, o ya si ese paciente amerita ingreso, utilizar, todo depende de los reactantes de fase aguda, cómo se muestren, una procalcitonina y la neumonía. Perfecto. Doctora Melba Infante. ¿Sería prudente realizar un cuantificado de IgG antes de la tercera dosis? ¿Y cuál sería el parámetro para determinar si o no es necesario? Pues sí, yo considero que después de aplicar la vacuna, lo ideal sería hacer IgG para ver cómo están los niveles de anticuerpos. En nuestro país estamos utilizando lo que es los anticuerpos Trimeric, que nos dan una eficiencia, o sea, son muy eficaces en medir el nivel de anticuerpos. Todos los anticuerpos dependen, porque dependen de la inmunidad. Yo no puedo decirte, tú tienes 100, tú tienes 200. Yo tengo pacientes que tienen 19, que tienen 20 y otros que tienen 400. Siempre y cuando mayor número de anticuerpos, mayor protección tienes para el virus. Y recuérdense que la inmunidad no dura para tanto. Luego de 6 meses ya vacunado, que hayas cruzado con el virus, tu inmunidad vuelve y disminuye. Pero sí estoy a favor de que se haga la IgG.
Doctora Lilian Susiana Aguilar, en los pacientes en fase aguda de enfermedad, ¿cuál es la dosis óptima de vitamina D? La dosis óptima siempre, lo ideal sería que la vitamina D por lo menos esté sobre 50. Mis pacientes, a pesar de que tengan unos niveles de 30 o 35, yo la sigo suministrando porque recuerden que la dosis tóxica es 100, nunca llegar a 110, 200, eso no. Pero mientras más alto estemos en el límite superior, es lo ideal. Y siempre 100.000 unidades. Recuerden que hay copias de 4.000, de 50.000, pero lamentablemente eso no es lo ideal. Lo ideal es llevar al paciente la mayor inmunidad posible para evitar la propagación del virus y la coinfección. Perfecto. Doctora Mayra Elizabeth García, ¿cuál fue la experiencia de uso de acitromicina en pacientes COVID moderado a severo, individualizados casos? Ni siquiera la utilizamos. En nuestro país no. Pacientes ingresados ni siquiera pensar la citromicina. En mi caso particular, en los pacientes ambulatorios, yo soy un poco más agresiva. No la utilizo. Doctor Carlos Rodríguez, hemos visto que muchas parejas de pacientes infectados no se contagian, no obstante su íntimo contacto. ¿Qué podría explicar esto? Bueno, hay muchas cosas. Primero, las mujeres tenemos una alta carga estrogénica y debido a nuestra carga estrogénica, si se dan cuenta, del 100% de los pacientes ingresados, un 60 o un 70% son hombres. El resto mujeres y se pueden manejar ambulatoriamente. Y lo otro depende de la inmunidad que tenga cada persona. Yo tengo muchísimas parejas que están ingresadas y que su pareja no lo tiene y nunca le dio, pero todo depende de la inmunidad de cada persona. Perfecto. Doctora Miriam Barrios, para mantener una protección, ¿qué dosis de vitamina D se debe de tomar? Como dije, para tener protección, por lo menos un vial cada 15 días o un vial mensual, pero todo depende de los niveles que tengas de vitamina D. Perfecto. Esas serían todas las preguntas que tenemos, doctora. Queremos agradecer su valiosa participación, todos los conocimientos que enriquecen a esta selecta audiencia que tenemos. Para Laboratorios Mayen y en lo personal a su servidor Helmut Benfel, es un gusto haber podido contar con usted en esta excelente charla que usted nos brindó sobre COVID. Bueno, muchísimas gracias al laboratorio por invitarme también. Perfecto, doctora, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Y aquí estamos a la disposición lo que necesite. Gracias, doctora. Gracias.